Ok, ahora sí. Decía, parámetro es una característica específica de una población. Todo lo que yo pueda extraer de la población como medida va a llamarse parámetro. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una población de 10 estudiantes y a esos 10 estudiantes yo quiero extraer el peso promedio de ellos. Entonces, eso sería entonces un parámetro. También, si deseo calcular el peso más alto de ellos, también sería un parámetro. Y también si busco el peso más pequeño o el más bajo, mejor dicho. Todo lo que podamos extraer de la población como medida se llamará parámetro. Entonces, en este ejemplo 1.3 nos dice, la media de las notas obtenidas por 50 estudiantes de estadística básica fue de 83 puntos. ¿Cuál es el parámetro? Bueno, en este caso, pues vamos a escribir que el parámetro sería 83 puntos. Ese número que hemos escrito acá es el promedio de las notas obtenidas. Y es un parámetro ya que se extrajo de una población. ¿Cómo yo sé que es una población? Bueno, porque son 50 estudiantes de la materia de estadística básica. Así que es una población. Esa M con ese diseño tan lindo significa media, pero media de una población. La media de una población. Dígame, Sol Ángel, que está levantando la mano. Ok, parece que fue por error. Entonces le decía, jóvenes, que cualquier medida que yo extraiga de la población, entonces va a ser un parámetro. En este caso, nuestro parámetro es la media poblacional. Ahora, si esa estadística fuera de una muestra, si fuera de una muestra, porque en este caso era de una población, si fuera de una muestra, entonces se llama estadístico, así como está aquí. Se llamaría estadístico. Cuando es de una población se llama parámetro, cuando es de una muestra se llama estadístico. Entonces, si yo fuera a representar el promedio, pero de una muestra, lo hacemos con este símbolo, una X y una barrita arriba horizontal. Eso significa promedio, pero en este caso de una muestra. Promedio, pero de una muestra. Ese sería el estadístico. Todo lo que pueda extraer de la muestra se llama estadístico. Le voy a poner un ejemplo, a ver qué usted me dice. Imagine que, por ejemplo, queremos encontrar la edad promedio de un grupo de 20 estudiantes de un curso en un politécnico. ¿Esa edad promedio sería un estadístico o un parámetro? Profesor, disculpa, repite. Ok. ¿Se escucha, profe? Si yo tengo 20 estudiantes en un curso de un politécnico y yo quiero extraer la edad promedio de ese curso, yo pregunto, ¿esa edad promedio sería un parámetro o un estadístico? Profe, ¿la puedo decir? Un estadístico, ¿no? Parámetro. Sería... Yo digo que un estadístico. No, Un estadístico. Sería un parámetro. Profesor, un parámetro. es un parámetro porque fue de un curso. Un Claro. curso sería mi población si yo estoy estudiando solamente ese curso. Sería mi población. Así que sería un parámetro. A ver, si yo voy al médico y me mandan a hacer analítica de sangre, los resultados de esa analítica son un parámetro o un estadístico. Estadístico, maestro. Estadístico. Porque... Una pregunta. Sí, como no, eso. Carlos, Carlos. en el ejemplo A, que pregunta cuál es el parámetro, ¿no sería la media? Sí,
Así es. Creo que usted puso 83. Sí, porque dice... Ok, ya, ok. La media es La media es 83. Ok. Correcto, sí. Yo en el libro puse solamente la media. Ok. Bien. Ok, entonces esa es la idea. Si la medida se extrae de la población, se llama parámetro. Si es de una muestra, se llama estadístico. Cuando nosotros hacemos muestreo, cuando nosotros diseñamos un muestreo, todo lo que vamos a extraer de ahí es un estadístico, pero el estadístico pretende estimar el parámetro en la población. Es decir, que si yo de una muestra veo que el peso o que la nota promedio es 79 puntos, pues yo espero que en la población también sea 79 puntos o un número muy cercano a 79. Si el diseño muestral fue hecho con el rigor que se necesita. Bien, ahora vamos a hablar acerca de datos y de variables. Vamos a ver, dice que datos son el conjunto de información recolectada. Si yo le pregunto a una persona cuál es su nombre y ella me dice, bueno, me llamo Rafaela. Bueno, Rafaela es un dato, mientras que la variable sería nombre. La variable me va a englobar todos los datos, mientras que los datos son cada uno de los elementos que componen la variable. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí yo tengo una base de datos, voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea bien. Bien. Entonces yo voy a poner aquí a nombre y voy a poner por aquí a Juan, a Pedro, a María y a José. Y por aquí voy a poner el peso de la persona. Entonces vamos a poner que Juan pesa 130 libras, Pedro 145, María pesa 120 y José 180. En la primera columna que tenemos aquí, la columna número A, la que estoy sombreando, ¿cuál sería la variable? Nombres. Los nombres. Nombre, muy bien. ¿Y Juan qué sería, Juan? Un dato. Un dato. Así es. Cada uno de ellos sería un dato de esa variable. En la columna B, ¿cuál sería la variable? Peso. El peso, ¿verdad? El peso. Y El peso. 145, ¿qué sería? Un dato, maestro. Los datos. Muy bien, entonces la idea es que los datos van a estar integrados dentro de la variable. La variable lo arropa a todos. Bien, entonces volvamos a donde estábamos y tenemos aquí que hay diferentes tipos de variables. Tenemos la estatura, tenemos el peso, el estado civil, el género, color, size. ¿Quién me dice otro tipo de variable? Yo, ¿Sí? el estado civil. El estado civil ya está ahí. Yo, profesor, la edad. Nacionalidad. Nacionalidad, muy bien. La edad. La edad, muy bien. La Tipo de estatura, sangre. profe. La estatura, Tipo de sangre puede estar. tipo de sangre, etcétera, etcétera. Color de cabello. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación de las variables. Bueno, las variables se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas es la variable independiente versus la variable dependiente. Cuando yo tenía 18 años, bueno, 17, quería llegar a tener cédula porque juraba que teniendo 18 años ya iba a ser independiente. ¿Qué va? Cuando yo cumplí los 18, me di cuenta que no era suficiente. Ahí fue que cogí el lucha. Yo creo que eso lo pensamos todos. Sí, y luego dije, Sí, bueno, profe, nos pasa a todos. luego dije, cuando vaya a la universidad, Yulisa, trata de quitar esas rayas que ha colocado en el escritorio.
la pantalla. Bien, les decía, cuando fui ya a la universidad, entonces dije, ya aquí yo voy a ser independiente. ¿Qué va, muchachos? Yolisa, te repito, trata de quitar las rayas. Ok, gracias, Yolisa. Entonces, nada, no fui independiente, nada. Entonces dije, no, cuando yo consiga trabajo, muchacho, tampoco. Y cuando me mude solo y me case, menos todavía. Ahí es que menos soy independiente. Bueno, lo que resulta es lo siguiente, jóvenes. Nosotros lo que vamos obteniendo a través del tiempo son grados de independencia. Y realmente qué bueno que es así, porque siendo así que nosotros dependemos de otras personas, somos tan altaneros, vanagloriosos y todo lo que usted quiera. Imagínese usted si uno no necesitara a nadie. No nos soportara nada. Pero lo bueno es que realmente uno tiene esa interdependencia con las demás personas. Cuando usted nace es totalmente dependiente de su madre. Cuando esté en la barriga de su madre, es totalmente dependiente. Pero luego que usted nace, sigue siendo dependiente, pero en menos grados. Y luego que usted va al baño, que usted puede comer solo, entonces va obteniendo grados de independencia. Pero nunca usted va a ser totalmente independiente. Siempre nos vamos a necesitar. Mientras usted está aquí en esta clase ahora, hay alguien que está haciendo algo por usted. De alguna manera o están pensando en usted o le preocupa a usted, y si no fuera así usted se muriera y no le importara a nadie. Pero qué bueno que nosotros le importamos a alguna persona. Maestro. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas. El único ser, tengo entendido que el único ser en el mundo que es dependiente de otro es el ser humano. Porque incluso cuando los animales nacen, tienen que empezar a desarrollar su propia vida. Sí, y luego de ahí, ya desde ahí en adelante se hacen independientes, pero desde que tú naces, tú dependes de desde que estás en el vientre, depende de tu madre. Si tu madre no te da la comida cuando naces, te mueres. Automáticamente, si no te da seguimiento en el transcurso del avance de tu vida, aún así como quiera, está perjudicado, y todavía, aún cuando te mueres, todavía eres dependiente de alguien. Así es. Es decir, que nosotros vamos obteniendo grados de independencia, pero la independencia total no la vamos a obtener. Y yo me alegro de que sea así, porque todos nosotros nos necesitamos. Yo necesito de ustedes como estudiantes, porque de este trabajo que yo como. ¿Se da cuenta? Si ustedes no están, entonces se va el mangé. No hay mangé para mí. Entonces no, este es mi trabajo y por eso yo dependo de él. Bien, entonces jóvenes, eso de que una persona es autosuficiente, eso no es verdad. Hay gente que dice, no, esta vida es mía y yo la vivo como me da la gana. Eso no es verdad. Tú tienes la capacidad de influenciar en una persona, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero en estadística sí hay variables que son independientes. Pero fíjese cómo se define la variable independiente. Míralo aquí. Dice, es aquella que es... Observe la definición. Es aquella que es controlada. ¿Y cómo es posible? No puedo ver nada. No me sale. ¿No le sale? No. Yo lo veo. Trata de mover las fotos para que vea dónde yo estoy proyectando. Parece que no tiene la imagen donde estoy proyectando. Tengo una... Ir y entrar nuevamente. Yo lo veo bien todo. Sí. Bien, entonces le decía, la variable independiente dice que es aquella que es controlada. Parece paradójico que al ser independiente y es manipulada.
y en forma sistemática por el investigador. Esa sería la variable independiente. Un ejemplo. Imagínense, por ejemplo, que un investigador quiere estudiar la relación que hay entre las horas de estudio y el rendimiento académico de un grupo de estudiantes. Entonces el investigador hace lo siguiente. A un grupo X de estudiantes le dice, ustedes van a estudiar 4 horas. Y a otro grupo Y le dice, ustedes van a estudiar 5 horas. Y a otro grupo Z le dice, van a estudiar 2 horas. Y luego entonces el investigador mide el rendimiento, quizá ya sea por un examencito, de los estudiantes. ¿Cuál variable fue que él controló, que él manipuló? El tiempo. Las horas. Sí, las Puede horas ser, puede ser que si las horas de calidad del sueño, porque lo está controlando, si esa persona está cansada, no puede. Ajá. Estamos en otro ejemplo. Estamos en el ejemplo. Perdón, yo estoy en el punto 1.7, por eso sé que estoy 1.7. No estamos ahí todavía. Estamos en el ejemplo de que un investigador quiere ver la relación entre la hora de estudio y el rendimiento académico. Entonces les decía jóvenes que la variable independiente, vamos a ver si silencio a alguno de ustedes para que se escuche nítido mi hermosa voz. Ok, les decía jóvenes que la variable independiente en ese caso es las horas de estudio, que es la que el investigador está manipulando, mientras que la variable dependiente sería el rendimiento académico. ¿Qué persona fue que yo puse a anotar aquí? A mí, Wilmania. Wilmania, gracias Wilmania. Entonces, Geraldine creo que era. Ahora sí, ¿cuál sería la variable independiente, Geraldine, del ejemplo 1.7? Ok. Dice que el ejemplo dice que se estudia el efecto de la privacidad del sueño con respecto al comportamiento agresivo. ¿Cuál sería la variable independiente? Yo digo que la privación del sueño. La privación del sueño. ¿Por qué? ¿Por qué, Geraldine? Porque está controlada. Porque creo que el investigador la puede controlar. Bueno, ¿cómo la puede controlar? Bueno, diciéndole a un grupo van a dormir tantas horas, al otro grupo le dice otra cosa y así. Muy bien, entonces esa sería mi variable independiente porque el investigador la puede manipular. Escriba el nombre para que la estudiante la pueda escribir en el chat. Escríbalo, por favor, el nombre completo. Profe, ya ella había participado y se había ganado los 3 puntos en la clase. Bueno, pues entonces debe evitar entonces participar para que los demás tengan la oportunidad. Bien, en el siguiente, en el mismo ejemplo, el comportamiento agresivo por caída libre sería la variable dependiente, ¿verdad? Esa sería la variable dependiente, comportamiento agresivo. Que es bueno decir, jóvenes, que es probable que estas dos variables estén relacionadas. La cantidad de horas de sueño, con el comportamiento agresivo de una persona. Es importante que nosotros descansemos lo suficiente. Hoy día se descansa poco. Y eso puede repercutir en el comportamiento, eso puede repercutir en nuestra salud física, emocional. Eso puede repercutir en muchas áreas de nuestras vidas. Sobre todo a los que son hombres aquí, macho, con pelo en el pecho, como decía ya Veneno. Les recomiendo que si están casados, traten de ser vigilantes del sueño de su mujer, de su esposa.
¿Por qué? Porque una esposa descansada es una esposa que puede fácilmente encontrar el orgasmo. No hay niños aquí, ¿verdad? Una persona estresada, especialmente las mujeres, se le hace mucho más difícil. Entonces, si sus niños se están correteando mientras ella está durmiendo y usted sabe que la pueden despertar, entonces meta mano ahí y controle a sus hijos, que eso le va a beneficiar a usted también. ¿Qué le parece? Bueno. Buena recomendación, maestro. Sí, sí. Bien, entonces, ahora ustedes van a leer el ejercicio 1.1 y luego que lean este ejercicio vamos a responder las 5 preguntas que están debajo. Les sugiero que para ganarse los 3 puntos van a levantar la manito, no así físicamente, sino con el mismo equipo que usted tiene. Si usted tiene un celular, usted le da donde están los 3 puntitos que dice más, y ahí le va a salir una opción que dice levantar las manos. Entonces usted le da a levantar la mano ahí, y si está en el computador, creo que en participantes usted le puede dar a los 3 puntitos, o creo que al final es que está la opción de levantar la mano. Así que lo puede hacer, y así yo me doy cuenta que usted quiere participar. Voy a darle 5 minutos para que ustedes lean y respondan esas preguntas en voz baja. Entonces vamos a ver, aquí tengo a Wilmania. Wilmania, ya usted tiene los 3 puntos. Sí, señor. Una pregunta, profesor, una pregunta. Sí. Ya el que participó, para recordar, en la otra clase no puede participar en esto. Sí, sí, así es. A menos que ya ninguno participe de los demás, y sí. Wilmania Espinal. Y digo, Sheira Jiménez. Profe, yo tengo la mano levantada. Sheira, no está Sheira. Parece que no. Raúl, Sí estoy, dígame, sí Sheira. estoy. La primera, yo tengo la incidencia del hábito de fumar. Ok, ¿por qué sería esa la variable independiente? Porque para realizar el estudio, él tuvo que, es decir, puede controlar realmente. Para poder realizar el estudio, él tuvo que controlar a los fumadores, es decir, dándole el cigarrillo. Dándole cigarrillo. Sí, porque dice aquí que le pide fumar un cigarrillo a cada uno de los fumadores. No. No. Perfecto. Vamos a ver, Mejía, dígame. Ok, mi Mejía Mustafa. Bueno, yo le puedo responder la primera. Solamente Dígame. una puedo responder, o la puedo responder Sí. las 4. La primera. Ok, el hábito de fumar porque se puede controlar, o sea, una persona que tenga un hábito de fumar lo puede bajar la ansiedad de la adicción al cigarro, es como se puede variar esa adicción. A ver, el investigador puede controlar la variable hábito de fumar. No, Si nadie si me permite responder. Pero Profe, Rosy Acosta. No está Rosy. Profe, si no hay nadie, puedo. tengo la mano levantada, maestro. Profe, yo puedo responder. Ruth Profe, yo no. Esterman. Rosángel no está tampoco. Tenemos por aquí a Nicauri Salcedo. Buenas tardes, maestro. Sí, dígame la 1. Yo pienso que él manipuló el tratamiento que él utilizó. Sí, ¿cuál sería el tratamiento? Las películas, que a 20 fumadores él le puso películas neutras y a otros atemorizantes. Exacto, sí. Entonces ¿cuál sería esa variable, la independiente? ¿Cuál sería? La motivación, vamos a poner, del temor, ¿verdad? Recuerde siempre, cuando usted diga la respuesta,
darme la razón, porque la persona que participó ahorita dijo eso, pero no, la razón no me la dio correcta, ¿no? Entonces, escriba su nombre en el chat para que la estudiante que está, Wilmari, es que está anotando. Wilmania. Wilmania, sí. Entonces, Ok. vamos a ver, tengo por aquí con la mano levantada Ana Silvia Almonte. Aquí, ¿Tiene punto ya? no. Dale. Yo diría que es la reducción del hábito de fumar. Es la variable dependiente. Pero no sería la reducción. Quítale la reducción. O sea, el hábito de fumar. El hábito de fumar, eso sí. Bien, pues escriben su nombre completo en el chat. Y ahora vamos a elegir a ¿dónde están los caballeros? Por aquí no veo, a Carlos Carvajal. Yo tengo 3 puntos, no importa. Ah, no, Pérez entonces. Wilson Pérez. Buenas tardes. Buenas. Maestro, yo creo que la muestra es de 40 adultos. 40 adultos. Le falta algo. Sí, señor. Le falta 40 adultos fumadores. Eso es. Fumadores. Muy bien, muy bien. Escriba su nombre, Wilson. Bien, entonces vamos a ver ahora a Marta Siriaco. Marta Siriaco. Saludo, ¿me escuchan? Sí, Marta. La población sería los adultos fumadores. Muy bien. ¿Dónde viven esos adultos fumadores? ¿Perdón? ¿Dónde viven esos adultos? En la ciudad. Que trabajan. En la ciudad. A ponerle residentes. Trabaja el psicólogo. En la ciudad donde labora el psicólogo. Bien, ¿cuál sería entonces? Escriba su nombre, por favor, completo. Santa Álvarez. Active su micrófono, Santa Álvarez. No está, parece. Eodalina Vargas. Eodalina Vargas. ¿No está? Eusebia. Tampoco. Antonia Roble. Sí. El estadístico es lo que se mide en la muestra. ¿Qué está midiendo el investigador aquí? Promedio del cigarrillo. Promedio de cigarrillo, muy bien. Promedio de cigarrillo, ¿verdad? Diario. Entonces aquí sería el promedio de cigarrillos fumados diario. Ese sería el estadístico que él está midiendo. Muy bien, escriba su nombre. Ahora vamos a hablar acerca de las variables categóricas o cualitativas. Dice acá que son aquellas que consisten en nombres, etiquetas, que no representan conteos o mediciones. Esas son las variables cualitativas o categóricas. Por ejemplo, la afiliación a partidos políticos. Otro ejemplo, la nacionalidad de una persona. ¿Quién me da otro ejemplo?
La edad, profe. No, la edad no. La profesión. La profesión de una persona, eso sí. La cultura, maestra. La cultura. ¿Qué más? El tipo de sangre. Tipo de sangre, muy bien. Las áreas técnicas Las del oficinas. Politécnico. Áreas técnicas de un politécnico, muy bien. Todas las variables que yo pueda responder con algún nombre o con alguna etiqueta, pues va a ser categórica o cualitativa. En caso de que yo no pueda responder con un nombre o etiqueta y lo haga con un número y represente cantidad, entonces es una variable cuantitativa. ¡Vámonos! Y ejemplo de la variable cuantitativa tengo aquí la edad. Esa es una variable cuantitativa. ¿Quién me da otra variable cuantitativa? El peso de hijos de una persona. El peso, cantidad de hijos de una persona, La temperatura. La estatura. la estatura, etcétera, etcétera. Entonces, las variables categóricas o cualitativas son aquellas que se pueden representar con etiquetas o nombres y no representan conteo cantidad. Y la cuantitativa sí representan conteo cantidad. Le pregunto, ¿el número de cédula de una persona sería una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. 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 Cualitativa. 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 ¿Por qué cualitativa? Porque se representa. Porque eso define la identidad de la persona. Muy bien. Nótese que aunque usamos un número, ese número no me representa cantidad, ya que el número de cédula es un código, es un número de identidad, es una etiqueta. Entonces, no siempre cuando yo use un número necesariamente representa una variable cuantitativa, porque si no me representa cantidad, no es cuantitativa, sino cualitativa. Cuando ustedes estaban en el bachillerato, tenían un número de orden en la lista, ¿se acuerdan? Entonces, ese número de la lista no representa cantidad. Lo representaba a usted, pero no cantidad. Si usted era el número 5, no había 5 estudiantes en usted, había uno solo, con ese etiqueta. Bien. Entonces ahora vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, también se podría contar como la No te escuché bien. una representación de esto también podría ser la matrícula que no sé de la universidad. Esto viene siendo cuantitativa. No, cualitativa. O cualitativa. Cualitativa, muy bien. Ahora vamos a ver la diferencia entre una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua. Bueno, la discreta las discretas se diferencian de las continuas en que la discreta generalmente, vamos a ponerle acá, generalmente tomarán valores enteros, mientras que las variables que son continuas pueden tomar cualquier valor. Vamos a ponerle ahí, adoptan. Ok. Entonces, un ejemplo de una variable discreta puede ser la cantidad de personas que trabajan en zona franca. Usted puede decir, trabajan 96.8 personas. No. No, profesor. ¿Y si le falta un brazo a una persona? No, es una persona independientemente. Correcto, así es. Sigue siendo persona. Puede estar cortado por la mitad y sigue siendo una persona. Así es. Entonces yo no puedo, o es 99 o es 98, pero no puedo, perdón, creo que fue 96.8 que dije. Entonces es 96 o 97, pero no puede ser una fracción, no puede ser un decimal, ese tipo de variable. ¿Quién me da otro ejemplo de una variable discreta? La cantidad de estudiantes de un curso.
cantidad de estudiantes, cantidad de huevos que pone una gallina, y así sucesivamente. Cantidad de libros. Cantidad de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, cada vez que yo utilizo una variable donde no pueda usar decimal, entonces diremos que es una variable discreta. Por el contrario, las variables continuas sí pueden asumir valores enteros, valores decimales, valores racionales, valores irracionales, como usted quiera. Y aquí tenemos un ejemplo. El peso en libras de una persona. Yo puedo decir peso 180.2 libras. Y eso no está mal. Así que puedo decir esto. La estatura de una persona puede ser decimal y también entonces es continua. Entonces en este ejercicio vamos a decir si la variable en cuestión es cualitativa, si es cuantitativa discreta o si es cuantitativa continua. Fíjense que lo he puesto en 3 colores distintos para que ustedes vean las opciones que vamos a colocar en esas 5 preguntas. Tenemos 5 minutos para hacerla también, entonces la hacen ahí, luego yo voy a preguntar. Bien, damas, caballeros, niños y niñas, Leticia Tavares está por aquí. Leticia. Sí, profesor. Dale. La nacionalidad de una persona es cualitativa. ¿Por qué, Leticia? Leticia. Sí, profesor. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, no se puede contar nada. Bien. Eso. Sí, profesor. Escriba el nombre. Leticia Génesis Durán. Génesis Durán. Profe, estoy aquí. Ya llegó. Dale, dame luz. La número 2. Sí. Número de litros de agua contenidos en un depósito. Es cuantitativa, continua. Sí, ¿por qué? Porque esta es como lo dijo usted, adapta a cualquier valor. Puede ser decimal, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Diga su nombre por el chat. Los que van participando, favor de desactivar su micrófono. Si usted va a participar, active su micrófono. Si ya participó, usted lo desactiva. Bien, seguimos con Wilson Arias Paulino. ¿Tiene punto ya, Wilson? Sí. Ok, no. Entonces seguimos con Elvis Cepeda. Maestro, podríamos decir que la número 3, número de libros en un estante de librería, es cuantitativa. Sí, pero ¿de qué tipo? Cuantitativa porque puedes tomar. Sí, Elvis, hay tres opciones: la que está de verde, la que está de azul o la que está de amarillo. ¿Cuál de las 3? ¿Cómo fue? Repítame de nuevo. Observa tu pantalla. Cuantitativa discreta, perdón. Ok, cuantitativa discreta. Sí, disculpe. Porque solamente puedo optar número entero. Ok, eso es. Puedes escribir tu nombre. Bien, entonces continuamos con Solángel María. ¿Está aquí ya? Sí, profesor. Dale con la 4. Esa es cuantitativa continua. No. Seguimos con Rosy Acosta. Rosy Acosta está. Cuantitativa discreta, profe. ¿Por qué? Yo pienso como porque se va a saber el número, como el número real de lo que, ¿cómo explicar? ¿Por qué no sería continua, Rosy? Rosy. Dígame. ¿Por qué no sería continua? Profe, yo le puedo decir. Usted tiene punto. Angeli, usted tiene punto ya. No, y tengo rato poniendo la reacción y usted no lo ve. Dale, Angeli. Ok, esa es cuantitativa discreta, la número 4. Que los dados no lanzan números fraccionarios, sino enteros. Muy bien, eso es.
Los dados tienen solo el número entero, así que no van a lanzar número decimal. Puedes escribir tu nombre, Jerry. Tengo a Sheila Jiménez. Aquí, la número 5, la profesión de una persona, en categóricas o cualitativas. Ok. Escriba su nombre en el chat. Número 6. A ver si alguien más se... Rosa Disla. Cualitativas continuas. Porque tiene una cualidad. Porque no presenta número, no tiene cantidad y una cualidad. No. Seguimos con María Angélica Paulino. Yo digo que esa es una cuantitativa discreta. No. Profe, yo puedo responder, aunque ya yo he respondido varias veces. Después de Arlis Dorviles. Aquí estoy, profe. Dale. Pienso que es una variable cuantitativa continua porque adquiere un valor en cualquier punto a lo largo de un intervalo. ¿Puede ser decimal el número? Sí. Ok, entonces es cuantitativa continua. Muy bien. Escriba su número. Entonces vamos a ver ahora los niveles de medición de las variables. Esta es otra manera de uno clasificar las variables. También se pueden clasificar por niveles de medición. Y tenemos 4 niveles. El primero y el más básico es el nominal. El segundo es el ordinal. El tercero de intervalo. Y el cuarto de razón. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno. El nivel nominal es el más básico y consiste solamente en etiquetas, nombres o categorías como la variable que nosotros vimos anteriormente, que fue la cualitativa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la nacionalidad de una persona, esa sería de nivel de medición nominal. Si por el contrario la variable tiene un orden de jerarquía, diremos que es ordinal. Entonces será de nivel medición ordinal cuando aparezca jerarquía entre los elementos. Por ejemplo, el rango de la policía. Eso sería ordinal. Organigrama de una empresa. Los poderes del Estado. Los cursos que usted ha hecho. O sea, los cursos de escolaridad. Inicial, básico, nivel medio, nivel superior. Podría también premiaciones. ¿Cómo es? Las premiaciones, por ejemplo, en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Correcto. Y el hogar también, madre, padre, hermano. Sí. Dependiendo si está completa la familia, ¿verdad? El nivel de medición de intervalo. En este tipo de nivel de medición de intervalo lo vamos a diferenciar de los demás en este hecho, en que el 0 no representa ausencia de datos, pero este nivel va a incluir las propiedades del nivel ordinal, pero además la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera, y el 0 será relativo. ¿A qué nos referimos cuando decimos el 0 no corresponde a la ausencia de datos? La temperatura, si está a 0 grados Celsius, ¿significa que no hay temperatura? Claro, hay temperatura. Hay temperatura, pero está a 0 grados Celsius, lo que significa que debajo del 0. No, 0 grados Celsius, lo que significa que tendrá mucho frío, pero no es que... Exacto, no es que no existe la temperatura. Hay mujeres, por ejemplo, que son talla 0 en pantalones. ¿Eso significa que no tiene dimensión esa mujer? No, tiene talla. Correcto. Entonces, ese 0, sí, ese 0 no representa ausencia. Y el tiempo en la historia también. Antes de Cristo, después de Cristo. El año 0 sería en el año donde nació Cristo. Pero ese año no significa que no había tiempo, sino que se toma como referencia para contar. Entonces, cuando el 0 no representa ausencia, el nivel de medición de la variable será de intervalo. Por el contrario, si el 0
representa ausencia, entonces diremos que la variable es de nivel de medición de razón. La más completa, de todas es el nivel de medición de razón. El nivel de medición de razón incluye al intervalo, incluye al ordinal e incluye al nominal. Al nominal no. Entonces, este nivel de medición de razón se va a dar cuando el cero representa ausencia. Por ejemplo, recorrí 0 kilómetros. ¿Cuánto recorrí? Nada. Nada, porque 0 representa ausencia ahí. Me costó 0 pesos. Nada le costó. No tenía valor. No tenía valor, ¿verdad? Así es. 0 pesos de banco. Tengo 0 pesos. Estoy en olla. Que no tiene nada. No tengo nada. Entonces revisemos de nuevo. Nivel de medición nominal es cuando hablamos de etiquetas. Ordinal cuando hablamos de jerarquía. Intervalo cuando el 0 no representa ausencia. Y de razón cuando el 0 sí representa ausencia. Pasamos a la siguiente página y ahora haremos el ejercicio 1.3 y para esto tenemos 10 minutos. Vamos a ver, jóvenes, si podemos. Francisca Paulino. Yo, maestro. Primera, Francisca. La primera yo puse que ordinal. Ordinal. No. Isabel Martínez. Yo puse que es nominal porque eso es lo que identifica a los jugadores. Muy bien, así es. Esos números representan cualidad. Ok, pues yo, maestro, quiero participar. Escriba su nombre por el chat. Y vamos a ver, María Angélica. La segunda yo puse que es intervalo, porque se está hablando de la distancia que ellos recorren para llegar a clase. A ver, cuando es de intervalo decimos que el 0 no corresponde a ausencia. Entonces, si decimos que recorrió 0 kilómetros, ¿significa ausencia? No. O sea, si yo digo que recorrí 0 kilómetros, ¿no es ausencia? Sí. Sí, maestro, esa ausencia. Entonces, tiene que revisar esa parte. Wilson Pérez. Dígame la 2. En la 2 yo tengo que es razón. ¿Por qué? Porque está hablando de distancia, El 0 tiene ausencia ahí. ¿Significa ausencia? Sí. Sí, significa ausencia. Ok, siempre. Sí, yo la puse así. Cada vez que estemos respondiendo la pregunta de razón o de intervalo, el truco está en el 0. Siempre piensen en el 0. Cuando es de intervalo o cuando es de razón, el truquito está en el 0. Bien, entonces escriba su nombre. Tenemos por aquí a... Perdón, maestro. Sí. ¿Lo puedo escribir de nuevo? Ya él participó, maestro. No, entonces Raulis está aquí. Raulis. Maestro, deme otra oportunidad. Dale, María Angélica. La tercera yo puse que es nominal. Maestro, yo no he participado. Dale, Rafael. Yo tampoco he participado.
La tercera yo puse que es porque habla de jerarquía, si es de un equipo de fútbol americano, que no especificó qué tipo de fútbol. Sí, pero los size no tienen que ver con o sea, Yo, profe. es más que ordinario, Ok, profe, perdón, yo por eso la confusión, porque debe de ser nominal, porque habla de etiquetas. No. Profe, si nadie contesta, ¿puedo contestar? Vamos a esperar a alguien que no tenga los 3 puntos. Yo no he participado. Dale, Raimel. Considero que es de intervalo. Sí, ¿por qué? Porque dice que incluye las propiedades del nivel ordinal, pero además la diferencia entre dos valores de datos, cualesquiera, tienen significado. Y el Entonces cero. Ajá, exacto. El 0 tiene significado. No, estoy hablando con la dama, es 0, dale. Decía que el 0 es relativo y que no corresponde a la ausencia del dato. Y como estábamos hablando anteriormente, dijimos que talla 0 es un valor, aunque aunque el 0 nos indique que no tiene datos, una talla, por ejemplo, de pantalón talla 0, no quiere decir que la mujer no tiene volumen. Muy bien. Escriba su nombre. ¿Alguien más de los que no tienen puntos? Yo, profe, nada más he participado una sola vez. Usted lo tiene, Arlis. Una sola vez participé, maestro. Yo aún no tengo puntos. Dale, María Angélica. Pues en la de yo puse nominal aquí, porque está hablando de la afiliación política y esos son datos. ¿De qué tipo de datos son esos? Que se clasifican. ¿Por etiquetas? Sí. Ok. Escriba su nombre. Wilmania. No, Wilmania ya participó. Jessica Castro. ¿La puedo decir yo? Participó, maestro, también. Ok. ¿Alguien que no ¿La haya? puedo decir yo? Profe, yo sigo sin puntos. Dale, Rafael. Yo, profe, que no tengo. Después de Rafael. Ok, yo puse por la jerarquía de los cursos. Ok. Entonces así es ordinal porque tiene jerarquía. Ahora vamos con la dama que estuvo conversando ahorita. Ok, la razón porque tiene números de cantidad. ¿Razón por qué? Porque tiene número de cantidad. Recuerde, la clave en intervalo y de razón, ¿cuál es? La clave razón es el 0. ¿Qué significa? 0, maestro. ¿Qué significa el 0 en intervalo y qué significa el 0 en la razón? O sea que revise esa parte primero. Caballero Rafael, escriba su nombre, Rafael. Dígame. Sí, ya, profe. Ya lo escribí. Santa Álvarez. ¿Otra persona quiere participar? Yo, si te me deja. Dale. No, pero es que no tengan los 3 puntos. Ok, de acuerdo. Bueno, pues entonces dale usted, dama, porque no hay nadie que quiera. Ok, entonces, el número de horas que los alumnos estudian a la semana, entiendo que corresponde a la medición de intervalo, puesto que el 0 no corresponde a la ausencia del dato. Si un estudiante estudia 0 horas, ¿estudió? A partir de 0. No, ha estudiado. Entonces no puede ser intervalo. Ok. Profe, yo, la razón. ¿Por qué, Wilmania? Porque el 0 sí representa ausencia del dato. Correcto. Entonces, si estudian 0 horas, no han estudiado. Muy bien. Ok, entonces seguimos. ¿Alguien más que no tenga los 3 puntos primero? Si Yo no, tengo los 3 puntos, maestro, pero deseo participar. pues dale, Elvis, porque no quieren los demás. Perfecto. Yo también, profe, tengo los considero- 3 puntos. Considero que el cociente intelectual de los estudiantes también se basa en la razón, porque ahí el 0 presenta valor. Si tiene 0 coeficiente,
Si tiene 0, entonces no es una persona intelectual. Sí, pero significa ausencia de conocimiento. Exacto. ¿Estás seguro? No, profe. Ahí la razón. Yo considero que no. O sea, no voy de acuerdo con mi compañero, porque aunque no tenga consciente intelectual, no significa que sea una persona que no tenga un conocimiento específico de algo. Entonces sería de intervalo. Recuerde que razón es que significa ausencia total. Entonces vamos a seguir. Sí, yo lo tengo de intervalo. Ok. ¿Alguien más con la H? La puedo decir yo. ¿Usted tiene punto ya? Nominal. ¿Tiene No. punto? Dale. No. Nominal, porque los datos se clasifican. No. ¿Alguien más? Pero eso tiene que ser, ella dijo nominal, eso es de intervalo, profe. No. ¿Alguien más? Yo, profesor, ¿puedo responder? Yo, profesor. Sheira, ¿tiene punto ya? Ah, sí. Pero dale, de todas maneras, entonces. Yo puse en las clasificaciones de la revista, yo puse ordinal. ¿Por qué? Porque los datos se ordenan. Dice que de la mejor compra, la recomendada y la no recomendada. Muy bien, hay jerarquía ahí. Sí, perdón, era que tenía ahí. Ok, siguiente. Cualquier persona. Profe, Dale. yo entré, se me fue la luz y tuve que entrar al celular ahora. Yo tengo esa, que es la I, veo, porque estoy en el celular y no veo bien, ok. Entonces la I yo puse que era razón, porque incluye las propiedades. ¿Qué significa el 0 ahí? ¿Perdón? ¿Qué significa el 0 en esa? Sí, ahora mismo le digo. 0, ausencia. Muy bien, es De decir, cantidad. es decir que si 0 personas dicen que sí, entonces eso significa que ninguno dijo que sí. Muy bien. Claro. Seguimos con la J. ¿Usted tenía los puntos, Jamie? No, todavía. Ahora por fin. Me iba a dormir yo y si no me lo llevaba. Anótelo entonces, ahí escriba su nombre. ¿Alguien más? Yo, profe. Dale. Los salarios de mujeres que son directoras generales de corporaciones. Pienso que es nominal, porque sigue un orden jerárquico, entonces... no. Perdón. Porque los datos consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. No. Y no siguen un orden. ¿Alguien más? Profe, ahí está media confusa, pero considero que es intervalo. Yo lo tengo de razón. Jessica. Que esa yo la tengo de razón porque el 0 sí puede representar ausencia. Muy bien. Seguimos con la K. Jessica, ¿usted tenía punto ya? Por poco y no gano nada, ¿viste? Sí. Ya estaba terminando. Ok. Jamie, desactiva tu micrófono. ¿Alguien más? Ordinal, Rosa, dísela. ¿Por qué ordinal? porque los datos se ordenan. Tienen jerarquía. Ok. ¿Usted tenía punto, Rosa? No. Escribe tu nombre. Y la última, ¿quién se anima? Yo, profe. Dale. Acuérdate las dos, a mí. Sí, dale. Bueno, yo considero que es razón porque dice que la temperatura actual en la capital de 50 entidades y en Estados Unidos puede variar. Ok, vamos a ver. Mira lo de intervalo. De intervalo. Yo, Carlos, sí, intervalo. Lo ve ahí. Es intervalo porque ya lo habíamos dicho anteriormente. Que el 0 ahí no significa ausencia de temperatura. Bien, jóvenes, pues aquí para terminar veremos los diferentes tipos de fuentes. Tenemos las fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cuándo va a ser fuentes primarias? Cuando la información tú la recolectas, tú mismo directamente de la realidad va y la busca. Mientras que va a ser de fuente secundaria cuando sea otra persona
u otra institución que recopile esas informaciones. Por ejemplo, un libro de psicología para nosotros, ¿sería fuente primaria o fuente secundaria? Secundaria. Fuente secundaria. Muy bien. ¿Y si usted lo escribe? Secundaria. ¿Y si usted lo escribe? Primaria. Primaria para usted. Para las demás personas sería secundaria. También, si nosotros tenemos, vamos a poner este ejemplo, el informe de Alicia Ortega, ¿cómo sería para nosotros ese tipo de fuente? Secundaria. Secundaria. ¿Y para ella? Ella primaria. Muy bien. Entonces, ¿Qué primaria? ¿para cuál de los dos tipos de fuentes yo necesito fe? Fe, para la segunda. ¿Por qué? Porque me están proveyendo esa información y yo, bueno, yo tengo que creer en ello. Tiene que creer en la palabra ajena. ¿Sí? Porque dice que ya han sido producidas por otras personas. Muy bien. Realmente uno puede reducir la incertidumbre de la fuente secundaria si usted toma algunas muestras y hace una investigación mínima, y si los datos corroboran con lo que ya se le dieron, pues entonces ya tiene ahí un margen de error reducido, es decir, que reduce la incertidumbre. Sin embargo, aún así usted necesita fe para usted creer en una fuente secundaria. Y por ejemplo, nosotros hemos estudiado la historia dominicana. Todos esos autores que hemos estudiado son fuentes secundarias y necesitamos ejercer fe. Lo único es que los hechos históricos, cuando varios autores se ponen de acuerdo en un hecho histórico, por ejemplo, la independencia nacional ocurrió el 27 de febrero de 1844, ya se considera que es un hecho verificable. ¿Por qué? Porque el testimonio de muchos autores concuerda en que fue en esa fecha. Es muy difícil que si un dato no es real, la gente se ponga de acuerdo. E inclusive, usted sabe lo difícil que es ponerse dos personas de acuerdo. Esas son situaciones difíciles, dos personas que estén de acuerdo. Pueden estar de acuerdo en áreas quizás afines, pero es muy difícil que tú te encuentres con otra persona que en la mayoría de los puntos tú concuerdes con esa persona. Sí, me quería decir algo. ¿Quién era? No, yo que iba a decir, si no, mire, un matrimonio. Exactamente. Entonces es difícil aún dos personas, que no será entonces varios autores estar de acuerdo en un mismo hecho. Si es así, es porque algún punto de verdad debe tener. Y así también se puede verificar en la Biblia, que son muchos autores, hablan de diferentes épocas, de diferentes ópticas, sin embargo, en el punto no se contradice. Bien, jóvenes, pues es todo por hoy. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir a estudiar, a practicar la práctica 1, hacerla? Y entonces la van a colgar en la plataforma. Los videos los estaré subiendo mañana en la noche. Los dos videos que hemos dado de clase, mañana en la noche, Dios mediante, lo estaremos colgando en la plataforma. ¿Alguna inquietud? Pero usted puede dar un breve ejemplo de lo que es una muestra representativa, que estoy media dudosa en eso. Bueno, si tú eliges la muestra al azar, es decir, sin sesgo, vamos a ver si silenciamos. Si tú la eliges al azar, entonces tu muestra va a ser más representativa. Vamos a suponer que yo quiero hacer una muestra política. Entonces yo voy a elegir de acuerdo a las provincias. Si en Santo Domingo hay más personas, elijo más personas de esa muestra en Santo Domingo.
pero no la puedo elegir en un sector que ya yo de antemano sepa que pertenecen o en su gran mayoría pertenecen a un tipo de partido político, sino que debo distribuir la muestra de forma tal que esté distribuida en toda la población. Eso me va a reducir el margen de error. Otro detalle que me reduce el margen de error es la cantidad de muestras elegidas. No es lo mismo si yo elijo 5 a si elijo 50 muestras. Cuando elijo 50, el margen de error se reduce siempre y cuando yo la haya elegido de manera aleatoria. Porque también puede ocurrir que yo elija 5 y usted elige 50 y mi muestra sea más representativa de la población que la suya. ¿Por qué? Porque usted lo eligió como una muestra sesgada, mientras que yo lo elegí como una muestra representativa. Cuando una persona conoce la población, se le hace más fácil distribuir la muestra. Nosotros, mi compañero y yo, cuando nos íbamos a graduar de la maestría en estadística, hicimos una investigación en las diferentes escuelas de tanda única, de tanda extendida, y estábamos midiendo el rendimiento académico de la tanda extendida versus la tanda regular. Y cuando llegábamos a las escuelas, nos decía una directora: ay, ¿por qué ustedes no eligieron al estudiante tal, que es una eminencia, y al estudiante tal, que es otra eminencia? Y nosotros le decíamos que no, porque ya nosotros teníamos esos datos preseleccionados desde aquí, sin llegar al centro, ya nosotros lo teníamos seleccionado. El estudiante que íbamos a entrevistar y todos sus datos. Entonces, esa muestra fue aleatoria totalmente. Y no la cambiamos por el deseo de la directora, sino que elegimos exactamente la muestra que salió aleatoriamente. Entonces, si uno lo elige así, no va a tener ninguna dificultad. Piense en una escuela. Tú quieres saber a qué dicen los estudiantes respecto de un maestro X. ¿Qué tú debes hacer? Entonces, tú debes sacar tu muestra de los estudiantes que reciben clases de ese profesor. Pero ¿cómo tú lo vas a hacer? Entonces tú dices, bueno, déjame entrar los papelitos en una fundita de los nombres de los estudiantes de ese curso. Entonces tú lo mueves y lo eliges entonces al azar. Si son 5 o si son 10, esa muestra va a ser representativa porque es aleatoria. Pero si tú vas con el dedo, mire usted, ya eso no es representativo. Si tú vas, yo puedo entrar al aula, por ejemplo, y yo te puedo decir, sin darle una clase a los estudiantes, cuál estudiante es bueno y cuál no es aplicado. Y que usted dirá, ¿y cómo es eso? Sí, el estudiante aplicado tiende a sentarse y a situarse de una manera. El estudiante, por ejemplo, que se sienta cerca de la pared, y ustedes que son de psicología saben que eso tiene un mensaje. Protección. El estudiante que se acerca adelante no le tiene miedo a nada. Para adelante, tira para adelante. Entonces, todas esas informaciones tú las puedes descifrar, inclusive cómo se viste el estudiante. Esas son informaciones que te dan a ti. Cómo habla el estudiante. Te dan el panorama completo de la casa. Tú escuchas a un estudiante con una mala palabrota, ya tú sabes qué es lo que hay en la casa. Entonces, no puedes elegir una muestra al dedillo. Tienes que aleatorizar, tienes que tomar muestra aleatoriamente. Y para eso existen aplicaciones en el celular para uno elegir números aleatorios. También existen aplicaciones informáticas en las computadoras para eso mismo, para tú elegirlo aleatoriamente. Y si no quieres elegirlo así, entonces con una tombolita. Con una tómbola, tú eliges los nombres al azar. Bien, ¿alguna otra inquietud? Pero ya de ese tema ustedes van a profundizar más en estadística inferencial. Estadística 2. Bien, jóvenes, pues si no hay más nada que tratar, pues de mi parte es todo por hoy. Cualquier pregunta por el chat nos vamos a comunicar. Ok. Bye, bye. Gracias, profe, por todo. Adiós, profesor. Qué buenas. Okay.